Acá vemos los nombres de los integrantes. Vamos a presentar el segundo caso de taller de colon. En cuanto a lo que es la presentación del caso, bueno, es una paciente femenina de 87 años que consulta por dolor abdominal, de varias semanas de evolución, vómitos aislados, con un descenso de 9 kilos de peso en los últimos 3 meses y alteración del hábito evacuatorio. También tenemos que refiere a haber tenido un vómito durante esta mañana con olor y color entérico. Antecedentes importantes, tenemos resección de un adenocarcinoma de recto bajo con cirugía en 2 tiempos. A la paciente se le realizó una resección anterior baja, que consiste en que justamente es para un tratamiento de un cáncer de recto de tercio inferior, que se deja una ileostomía como protección por si hay una dehiscencia anastomótica. Eh, y bueno, según sus familiares, la paciente se encuentra libre de enfermedad hace 19 años. También otro antecedente es que está colecistectomizada y apendicectomizada por vía laparoscópica años 2018 y 2019 respectivamente. Como antecedente patológico tiene hipertensión arterial tratada con IECAS, y antecedentes, o sea, de lo que es examen físico, tenemos que nuestra paciente tiene facies de dolor, signos de deshidratación cutáneo-mucosa, relieves óseos de la cara prominentes, un abdomen distendido con todas las cicatrices de las cirugías que acabo de mencionar. ¿Sí? Supra infraumbilical, transversa en flanco derecho por esta posible ileostomía o colostomía de protección, y bueno, las marcas de cirugías laparoscópicas. El abdomen se encuentra distendido, tenso, con un dolor espontáneo de tipo cólico y a la palpación visceral. Sus ruidos hidroaéreos se encuentran aumentados y bueno, se decide la internación de la paciente con un laboratorio donde vamos a observar que se encuentra el hematocrito y la hemoglobina disminuida y una urea aumentada. Acá hicimos en este grafiquito las cicatrices que presenta nuestra paciente y que más adelante vamos a ver la importancia de esto. En cuanto a la anamnesis, nos parecieron importantes todas estas preguntas, no las voy a leer cada una, pero básicamente lo que más nos importa es su última ingesta, su última catarsis y eliminación de gases. Pensando en el cuadro que después les vamos a comentar, el hábito evacuatorio, este cambio nos parece importante, si presenta fiebre, su alimentación, si tiene antecedentes familiares de cáncer colorectal, aunque ya tiene un antecedente personal de cáncer rectal, su disminución de peso y la diuresis, también por estos signos de deshidratación que presenta. A la inspección general, bueno, lo que ya dije al principio, al, al examen físico abdominal, es importante agregar de lo que ya sabemos el tacto rectal. Esto para ver lo que sería la superficie de la mucosa rectal, si presenta alguna irregularidad, si presenta alguna tumoración, abscesos, neoplasias, fondo de saco de Douglas, si se encuentra ocupado o no. Por otra parte, los ruidos hidroaéreos aumentados nos parece hacer énfasis acá porque nos orienta a un hilo mecánico y no paralítico que se caracteriza este último por no tener ruido hidroaéreo. O sea, estos serían los ruidos de lucha. Bueno, en base a los signos y síntomas que presenta hasta el momento nuestra paciente, nos orientamos hacia un síndrome de abdomen agudo obstructivo que en la bibliografía que encontramos, que va a estar al final de la presentación, se define como justamente la falta de propulsión del contenido intestinal, pudiendo ser parcial o total, que puede ser por una causa mecánica o por alteraciones en la motilidad intestinal. Bueno, en este caso, como recién mencionaba mi compañera, el hecho, acá están, bueno, anotados todos estos síntomas que nos hicieron pensar, ¿no? O llegar a esta posible conclusión. Estos ruidos hidroaéreos aumentados en frecuencia y en relación con el aumento del dolor, probablemente nos hablen de un cuadro subobstructivo, que en algún momento puede pasar a ser obstructivo, pero es importante detectarlo antes, bueno, por lo que es la complicación de una urgencia quirúrgica. Agregar a lo que comentó mi compañera, que bueno, que hay múltiples cicatrices quirúrgicas, que por eso nos enfocamos también
en buscar qué era una resección anterior baja y a qué podían corresponder esas cicatrices que se veían en abdomen, em, porque bueno, ahí vamos a ver las causas, pero una de las posibles causas son las bridas, y el antecedente de radioterapia que también puede llegar a formar adherencias. Bueno, hay varias formas de clasificar todas las causas de lo que es el abdomen agudo obstructivo. Básicamente las causas pueden ser mecánicas, funcionales o mixtas, pueden tener un compromiso vascular, siendo estrangulantes o no estrangulantes, y según el tiempo de evolución pueden ser agudas o crónicas. Nos vamos a basar más en lo que son las de causas mecánicas y vamos a intentar resolverlas por un orden de frecuencia, abordarlas, ¿no? Por un orden de frecuencia. De esta manera podemos darnos cuenta que en intestino delgado, quizás si dudamos algo en intestino delgado, tenemos vómitos fecaloides, por ejemplo, tenemos una disminución del peso, se podría pensar en una malabsorción que viene desde hace mucho tiempo, porque la paciente bajó de peso. Tenemos que la causa más frecuente son las adherencias y las bridas peritoneales impiden este tránsito intestinal, provocando las volvulaciones del intestino, que son lo que está representado en el margen superior derecho esquemáticamente. Y en el colon, la causa más frecuente son las neoplasias, sobre todo el adenocarcinoma de colon. Recordando que las causas obstructivas de colon son más frecuentes por neoplasias en el intestino izquierdo, ya que, bueno, como vimos en el pasado taller, se suele dar en virola y esto lleva a que la obstrucción sea más frecuente que en intestino derecho. Bueno, en cuanto a los complementarios, además de los datos de laboratorio que ya tenemos, nos parece muy importante evaluar por el cuadro obstructivo el estado de hidratación de la paciente y a su vez electrolítico. Por eso es que pedimos un ionograma, un estado ácido-base, un coagulograma por un posible prequirúrgico. La fórmula leucocitaria nos parece importante porque si hay alguna toxicidad sistémica, tenemos que dar antibióticos. Y en cuanto a imágenes, para ver lo que es el cuadro agudo en sí, sin buscar una etiología, es importante la radiografía simple de abdomen, que después lo voy a desarrollar más adelante, pero es importante pedir el par radiológico. Una ecografía, asimismo, y ya después lo que es la tomografía computada, el tránsito intestinal, el colon por enema, resonancia magnética, es más que todo para buscar la posible etiología. Como sabemos también, la resonancia magnética es muy importante y específica para el estudio del cáncer de recto. Y también, bueno, un electrocardiograma. En cuanto a lo que es la radiografía, vamos a observar distintos signos, dependiendo si estamos hablando de intestino delgado e intestino grueso. Bueno, intestino delgado, vamos a observar la imagen en pila de monedas, que esta imagen en sí la vamos a ver cuando el paciente está acostado. En cambio, cuando el paciente está de pie y se realiza el estudio, lo que vamos a ver son los niveles hidroaéreos. Ambos son signos importantes de un cuadro obstructivo, y acá podemos ver las pilas de monedas. ¿Qué son estas pilas en sí? Las válvulas conniventes o pliegues de Kerkin. En intestino grueso, a su vez, vamos a observar, bueno, aire, un colon bastante distendido, y siempre poniendo énfasis en lo que es el ciego, porque es un signo de alarma cuando este mide más de 10 centímetros, porque hay un peligro de perforación. Nuestros posibles escenarios son estos tres, que son la obstrucción total, la obstrucción parcial y el hilio paralítico, pero que por la clínica en sí es algo que no es tan compatible para el cuadro de nuestra paciente, porque no presenta ruidos hidroaéreos ausentes, por ejemplo, ni tiene una clínica de, por ejemplo, una peritonitis, o no viene saliendo de un postquirúrgico. La obstrucción total, bueno, el posible escenario acá es un tratamiento quirúrgico, y ya si sospechamos de una estrangulación, que en ese caso el dolor no es tipo cólico, sino que es continuo,
es una urgencia quirúrgica. La obstrucción parcial, el tratamiento es inicialmente médico, si pensamos en adherencias o en neoplasias, como va a hablar mi compañera más adelante, tienen su tratamiento, pero lo principal siempre es tratar primero la obstrucción y después la etiología. Bueno, dentro de lo que es el tratamiento médico que mencionábamos recién, es muy similar al abordaje inicial que se hace ante el ingreso de un paciente con estas características. Consta de la reposición líquida y electrolítica, bueno, el control ácido-base, la sonda nasogástrica o nasoentérica, que suele generar un alivio por esta disminución de la presión abdominal, la sonda vesical para el control de la diuresis, el antibiótico de amplio espectro, sobre todo si se sospecha o es inminente una posible perforación o peritonitis, la vigilancia estrecha del paciente y bueno, la evaluación de colocación de stent es más que nada para los pacientes que están obstruidos por alguna neoplasia y que no son candidatos de una cirugía, más bien están para un cuidado más paliativo, entonces disminuye mucho la sintomatología, pero tiene sus posibles complicaciones. Siguiente. Bueno, dentro de las causas, como dijimos, más frecuentes de obstrucción colónica eh, que llevan a un tratamiento quirúrgico es el adenocarcinoma. Siempre el tratamiento quirúrgico tiene como objetivo solucionar la obstrucción y en segundo lugar tratar la causa. Si se puede hacer todo en un mismo acto quirúrgico es lo mejor, pero si no, primero se trata de solucionar la urgencia. El adenocarcinoma, cuando es de colon derecho, por ahí hasta el ángulo esplénico se mantiene relativamente limpio, entonces se puede hacer una hemicolectomía que tiene más posibilidades de llegar a una anastomosis ileocolónica. Cuando es de colon izquierdo, se puede pensar en colostomía derivativa o de resección, bueno, según sea en las condiciones del paciente y de la neoplasia, y cuando no se puede realizar el tratamiento radical, se puede hacer la resección local y el restablecimiento del tránsito o la resección local con reconstrucción por ostomía, por ejemplo. Ahí como se ve en el gráfico tenemos la neoplasia y lo que sigue es esto, el vólvulo. El vólvulo se produce porque el meso se rota y se produce la asa cerrada que puede llegar a comprometer la vasculatura. En el sigma son los más frecuentes y muchas veces se pueden descomprimir con sondas por vía rectal, franqueando la zona de la rotación. Pero el tratamiento definitivo siempre termina siendo quirúrgico, como dijimos previamente, el tema de la estrangulación es de una urgencia. Bien, En la Silvina, diverticulación, sí, perdón, ¿quién más está en el grupo con vos? Hasta ahora va muy bien, todo muy, muy interesante. ¿Quién está con vos en el grupo? Así le puedo hacer eh, alguna pregunta. estamos, Ahí coloco los integrantes. A ver, ahí están. Bueno, a ver, Silvina está. Ah, Silvina, Alejandra, perdón, ¿sí? hay algunos compañeros, yo estoy en el grupo, por ejemplo, Bueno, pero hay gente que Luciana, tenía algo de fármaco obligatorio. bueno, Luciana, Vamos a terminar. Sí, viste que recién tocó el tema de el vólvulo y bueno, tiró algunos datos muy interesantes, ¿sí? sí. Eh, el vólvulo, en base a la rotación, a los grados de rotación y demás, ¿cómo podrías ampliar un poquitito este, ese dato? En base a los grados de- de rotación, ¿cuál es el más riesgoso? ¿Cuál es el que sí o sí se va a operar? ¿Cuál es el que puede convivir con el paciente? Desconozco, perdón. Eh, bueno, ¿algún otro del grupo porque estos datos que ustedes fueron preparando y los van presentando, digamos, lo lógico es que es un grupo donde cada uno va a armar mejor, digamos, un subtema, como lo están haciendo, pero la idea es que todo el grupo haya estudiado y masticado todo esto. Si no, la verdad que no tiene sentido. Bueno, alguien del grupo que pueda abrir un poquitito más el abanico de la opción del vólvulo. la verdad es que en realidad
nos pareció que como teníamos pocos estudios para seguir abordando una causa específica del abdomen obstructivo, lo que hicimos fue Bien, abordar lo más común y en este caso el vólvulo, como no tenía signos de estrangulación, no nos pareció, y más por los bien. antecedentes, que es una paciente añosa, no nos pareció quizás lo más urgente, nos abocamos más quizás a la neoplasia y a la adherencia, por eso es que Bueno, esto fue un de, dato que pasamos más por... bueno, de todas formas, Celina, acuérdense que esto es un taller donde se aprovecha un caso para sacarle el jugo a todo un capítulo. O sea, Sí, no es una discusión de caso, sino tendrían todos los datos de los pacientes desde un primer momento y podríamos ir discutiendo sobre el caso. En este caso, mejor dicho, cuando hacen estas actividades, se tratan los temas, son talleres. bien. Bueno, seguí, Celina, por favor. Lo que van Bueno, exponiendo hasta ahora es muy completo y es muy interesante, y la idea de estos talleres es que justamente sean disparadores para el ida y vuelta, sí, ¿sí? sí, sí, tal cual. Vamos. Bueno, dentro de la radiografía tenemos, bueno, el característico signo del grano de café, que son como esas imágenes circulares que se pueden ver. Y bueno, y por último, la diverticulitis sigmoidea, que es, Perdón, Celina, sí, ahí mostrame el signo de grano del café y cuáles son las imágenes circulares. ahí está Cami con Lo, el... lo hago yo porque, bueno, yo estoy Dale, presentando, pero dale. serían... Bueno, no. Para imaginarse el signo de grano del café, no se vayan Sí. puntualmente a esas imágenes que pueden ser burbujas de aire o austras. Alejen la vista y van a ver una gran imagen que ocupa más del hemiabdomen izquierdo y que es arriñonada y que es como un granito de café, tiene como una hendidura blanca, como un tabique, que no es un tabique, eso, donde estás teniendo ahora el cursor. De ahí hacia arriba y hacia abajo, Ajá. bájalo, hacia abajo, ahí está. Esa sería la puntita del grano del café. Entonces, para el signo del grano del café es todo eso. No, no son las burbujas de aire que vieron. ¿De Ah, está bien. Ujú. acuerdo? Bien. Perfecto. Bueno, Bueno, y el último y mucho, que se presenta en mucha menor frecuencia es la diverticulitis sigmoidea, que se da por cuadros reiterados de inflamación que terminan generando una estenosis que en algún momento puede llegar a una obstrucción y que se trata con resección. ¿están todos de acuerdo en que la obstrucción por diverticulitis es mucho menos frecuente? Capaz que se entendió mal, pero se refiere al gráfico que estuvimos explicando, que con respecto a las causas de obstrucción es Ujú. menos frecuente de las causas que nosotros estamos evaluando, pero no que en general sea menos frecuente. Bueno, en comparación con las otras causas. Bueno, sigan. Claro. Bueno, y la última es, son las obstrucciones de intestino delgado. En este caso nos abocamos más a las adherencias, porque bueno, como vimos, la paciente tiene un historial de cirugías en dos tiempos, de, bueno, de más de una cirugía, de tratamiento quimioterápico y radioterápico. Y bueno, las adherencias se tratan de forma médica, con buen, con buena eficacia, pero para esto tienen que cumplir ciertos requisitos, por supuesto. Tiene que ser un paciente con un estado clínico adecuado, que no tenga, bueno, estrangulación y peritonitis. Vimos que son como unas urgencias que sí o sí pueden llegar a quirófano. Pero una vez elegido el tratamiento de cirugía, em, se puede llegar a hacer una enterolisis y una enteropexia. Esto no es por ahí lo que se quiere de primera, porque es volver a ingresar y volver a generar posibles adherencias, pero la enterolisis consta básicamente de liberar esas zonas que tienen adherencias que comprometan a un órgano, no así las adherencias que existan y no
no comprometan justamente el calibre, por ejemplo, del intestino. Bu- Y la eh, enteropexia, sí, Celina, te interrumpo un poquito antes de pasar a la parte quirúrgica. Hablaste del tratamiento médico. sí. A ver, no vos porque vos estás preparando, lo has preparado puntualmente, pero alguno el resto de los dos grupos, ¿cuál es el tratamiento médico? ¿Cuál sería el tratamiento médico para encarar a un paciente que uno piensa que está teniendo adherencia, una obstrucción intestinal por adherencia, de intestino delgado, ¿no? Puntualmente. ¿En qué consiste el tratamiento médico? ¿Qué tiene? ¿Qué se hace? ¿Qué se espera? ¿Cómo lo manejamos? Porque lo que vos dijiste es correcto, ¿eh? Muchas Sí. veces, la mayoría de las veces, el primer tratamiento es que sea médico y no quirúrgico, pero bueno, ¿en qué consiste eso? A ver, Joaquín Almendra, que está ahí, lo tengo acá a mano. La verdad que no lo sé en qué consiste, no lo encontré. Débora No sé si Espinosa. alguien me dirá. Por ahí sería más que nada lo que sería cambios en el tipo de alimentación, por ahí si hay algún... eh, ay, se me fue la palabra, que le dan para evitar... ay, se me fue la palabra, ¿cómo era? Anti... Bueno, alguien que tenga la palabra y los conceptos, que lo haya leído un poco. Así interactuamos, chicos, si no es... No sé qué querrá decir un antiespasmódico. Débora. No, el antiespasmódico le puede provocar cierto alivio si tiene dolor de tipo cólico, pero el tratamiento médico, en el caso de que un paciente esté internado por un abdomen agudo obstructivo. ¿Podrá ser ayuno, alimentación parenteral, o sea, disminuir la Sonda, alimentación? sonda nasogástrica con reposo digestivo y plan de hidratación parenteral. Bueno, por ahí puede ser. ¿A todo el mundo le vas a poner una sonda nasogástrica? ¿Todos los pacientes? ¿O No, creo que depende? es dependiendo del nivel donde esté la obstrucción. Bien. Bueno, a ver, y dependiendo del nivel donde esté la obstrucción, ¿cómo va a ser eh, la elección o no de una sonda nasogástrica? ¿Cómo es? ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, si hay una obstrucción del intestino delgado proximal, es decir, a 20 centímetros del ángulo de Treitz, cerquita del duodeno, y cómo va a ser una obstrucción intestinal del intestino delgado distal, cerca del ciego. Si uno pone una sonda nasogástrica, ¿para Sí, qué es? yo no sé si podría hacer un comentario de A esto y ver, también una pregunta. dale. No, también pensaba que la sonda nasogástrica, capaz que inicialmente puede servir en un paciente, digamos, típico con este cuadro, porque el débito de esa sonda nos puede más o menos orientar el sitio de la obstrucción. Si el débito es más bilioso o fecaloideo, por ejemplo. Bien, o Y sea después que quería hacer Mateo, una pregunta. perdón, Mateo, vos Sí, pondrías sí, la sonda nasogástrica para conocer el débito y así intuir dónde está la obstrucción. me daría un dato importante, digamos, sí. Bien, pero Además pondrías de que ayuda a descomprimir un poco, bien. sí. Digamos que cuando uno pone una sonda nasogástrica y conoce el débito, ese débito nos orienta para saber si es una obstrucción proximal, cómo sería el débito, por ejemplo. Si es una obstrucción bien proximal, ¿qué, qué pensarías que puede salir por la sonda en la bolsa? Y si fuera bien proximal como un síndrome pilórico, pensaría en un contenido gástrico. Bueno, pilórico gástrico, sin bilis. Y si está en los primeros centímetros del yeyuno, Y ahí sí podría ser más bilioso bien, el débito. per- perfecto. Ya Sí, todavía ni entérico ni fecaloideo. ¿Ah? claro. Bien.
En ese caso está bien. Y si fuera una obstrucción distal, más cercano del colon derecho que del duodeno, por supuesto. ¿Cómo sería el Y ahí débil? sería lo que se dice fecaloideo, que, o sea, no es Bien, materia fecal, pero tiene un entérico. aspecto parecido a. Bien, entérico. Claro. Ese es el débil. Por eso, cuando presentamos el caso, habla de que el aspecto, no recuerdo si el vómito o la sonda nasogástrica, tenía color y olor de aspecto entérico. ¿Qué significaría eso? ¿Cómo interpretaron, Celina, ese dato del caso? Y lo interpretamos como un vómito fecaloide y estuvimos un poco hablando de, eh, bueno, si fuera esto, en qué lugar estaría la obstrucción, si fuera una brida, dónde podría Pero, estar, te de freno, la... Sí, te freno ahí. El dato era que de color y olor de tipo entérico, no habla de fecaloide. ¿Sí? ¿Tiene alguna diferencia entre entérico y fecaloide, el débito? ah, em, no sé, la verdad que no lo analizamos de esa manera. Lo Bueno, asumimos bu- fecaloide. bueno, usted siempre tiene que tener en cuenta los datos que tienen en los casos, ¿sí? Los Sí. datos, en los detalles de los datos que tienen están muchas de las respuestas mismas. Bueno, y volvamos al tratamiento médico. Dijimos sonda nasogástrica, hidratación parenteral, por supuesto ayuno, y bueno, por supuesto, reemplazar las variables, los electrolitos, mejorar la función renal si es que está alterada y demás. Nosotros, Eh, profe, disculpe ya, que me meta, pero bueno, no, claro, también no, habíamos pensado ahí en ese momento en los signos de alarma que teníamos que tener en cuenta, como fiebre o dolor de repente muy intenso. ujú, está bien. Eso es eh, ir de vuelta al caso, pero estamos como un disparador, es el tratamiento médico de la obstrucción de intestino delgado, ¿sí? En línea general. Entonces vamos a masticar un poquitito eso y después vamos a retomar un poco lo del caso. El caso es un caso que dispara todo esto que estamos hablando, ¿sí? Volvemos, no es la discusión de un caso. Los casos son disparadores para ir transitando por todos estos temas. Luba, ¿te llamás? Luba, no es que te metes, te estás participando y la idea es que todos participen, ¿eh? Entonces, el tema de la sonda nasogástrica no es que se coloca para conocer el débito, se coloca cuando uno sospecha que tiene una distensión gástrica o el paciente viene con antecedentes o refiere a haber vomitado varias veces en las últimas horas. Entonces ahí la sonda nasogástrica tiene una función terapéutica, descompresiva, y además sí es muy importante lo que dijo Mateo, nos sirve de mucho conocer el débito, la cantidad, el débito, y ahí vamos a poder tener una idea de en qué momento puede llegar a mejorar esto. Porque si colocan una sonda nasogástrica y de repente las primeras 24 horas tienen 2.000 mililitros de líquido entérico y no elimina gases y está distendido, y al otro día de los 2.000 bajó a 1.000 y ya empezó a eliminar, y al tercer día de 1.000 bajó a 200 centímetros cúbicos. Bueno, están teniendo la sospecha de que está zafando, está mejorando su cuadro obstructivo. Entonces, una cosa es cuál es la utilidad de la sonda nasogástrica y otra cosa es cuál es la indicación para colocarla. ¿Sí? Son dos Bien. cosas diferentes. Bueno, Ahí nosotros sigan habíamos acá. hablado, profe, también que si, bueno, por ejemplo, no sé, pensando en lo que dicen las chicas, que si el paciente de repente eliminaba los gases también y defecaba, o sea, al Ujú. tercer día, que ya viene menos, también nos funcionó como terapéutica, además de diagnóstico, como lo que decía Mateo. Claro, sí, sí, sí. La sonda nasogástrica, por eso, tiene utilidades y tiene propósito.
no es que la sonda nasogástrica va a curar, no es terapéutica. Sí, evita la broncoaspiración, evita que vomiten. Al tener el estómago descomprimido, provoca menos hilio. Entonces, es decir, la parte funcional del hilio tiene que ver muchas veces con la gran distensión de los órganos. Entonces vos al tener el estómago distendido, también los tenés descomprimido y, y no estás sufriendo esa distensión. Entonces, esas son todas funciones de la sonda nasogástrica. Pero la terapéutica es descomprimir el estómago y que no se broncoaspire. Después tenés un montón de otras cosas que te ofrece. Bien, fundamental en el tratamiento médico la reposición hidroelectrolítica. Por eso es que tienen que pedir un buen laboratorio, tienen que conocer de fisiología, tienen que conocer, si yo les pregunto cómo se calcula un plan de hidratación en base a la edad, al peso y la talla, bueno, nos iríamos profundamente a otro rubro, pero ustedes tienen que conocerlo. No tengan dudas de que eso tienen que conocerlo como saben escribir, siendo médicos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces supongan que no mejoró con el tratamiento médico, como dijo Celina, vamos a el tratamiento quirúrgico. Sí, ¿Cierto, Celina? Bueno, ahora sí, sí. dale. Perdón, y así como te freno ahora y te interrumpo, te voy a seguir frenando y voy a pedirle a todos los que están escuchando que vayan participando, ¿sí? Está bien, está Hagan, perfecto. hagan Ya, honor a todo esto. ya Sí, nos queda disculpe, esta yo tenía diapo una duda. y sí, Dale, Mateo. Había quedado con una pregunta que no la pude hacer. Sí, Antes de abandonar el tratamiento médico, yo leí en un archivo de la Sociedad Argentina de Cirugía que dicen, adentro del tratamiento médico dice antibióticos de amplio espectro, pero no explica muy bien por qué, bueno, o en qué casos se usan, o es es buena, indiscriminadamente a todos. no, es buena pregunta y lo que se usa son los antianaerobios. En realidad, más que amplio espectro, se intenta bajar la carga bacteriana de los gérmenes colónicos, intestinales, Sí, que, como ustedes saben cuáles son los más frecuentes. los bacilos gram negativos, Bien, y los anaerobios. Anaerobios. Entonces, se coloca metronidazol, Metronidazol. ornidazol, exactamente, para bajar un poco la carga bacteriana, pero no tiene que ver con un tratamiento que vaya a curar, sí tiene que ver con algo más que se coloca. Y también muchas veces se puede colocar corticoides dependiendo de lo que uno sospeche que tiene, porque uno puede sospechar si tiene bridas, si tiene hernias, eventraciones, sí. parasitosis, cuerpos extraños, Respecto a eso, tumores. em, habíamos leído también que, por ejemplo, las neoplasias muchas veces se pueden tratar en casos de obstrucciones sí, con corticoides para disminuir la inflamación y bueno, y justamente estudiar mejor al paciente y llegar a una cirugía electiva. Bien, eso es perfecto. Las neoplasias, pero sobre todas las cosas, la carcinomatosis peritoneal, que afecta en Ah, muchos lugares, en muchos puntos del intestino delgado y te lo termina acartonando. Entonces, ese es el paradigma. Por eso es que le comentaba que uno tiene que sospechar si tiene una neoplasia, si tiene carcinomatosis, si son bridas o adherencias o si tiene un cuerpo extraño o una hernia. bien. Dale, sigamos que está bueno. Bueno, y en cuanto al tratamiento quirúrgico, habíamos visto que no es lo que se elige de primera, porque justamente el tratamiento quirúrgico es lo que puede haber llevado a la situación de la adherencia. Pero bueno, una vez que no se soluciona con el tratamiento médico, la enterolisis, que es, por ejemplo, la liberación de esas adherencias que se hace sobre la parte intestinal que está obstruida o que está generando una disminución de su diámetro, y no sobre las adherencias que pueden existir en otros lugares, pero que no generan un compromiso funcional. Entonces es bastante
precisa la ubicación que hay que ir a buscar. Y la enteropexia quiere decir la fijación del intestino para que no se vuelvan a hacer estas adherencias. Entonces, nada, se buscan zonas de fijación del intestino en el mismo momento que se hace la enterolisis. Y bueno, y eso del previo estudio radiológico del tránsito tiene que ver con buscar la zona que está afectada. Bueno, y ahí abajo dice más o menos lo mismo. El asa y tal que tiene un calibre normal no tienen por qué liberarse. Hay que ser como por ahí lo menos invasivo, parecería, ¿no? Con el tratamiento quirúrgico, para no, porque muchas veces hemos leído que se hacen adherencias reiterativas. Eh, entonces, bueno, en esto se fundamenta un poco el tratamiento. Bien. Esa cirugía, vamos a lo último, la cirugía de pexia es Sí. una cirugía muy antigua, tiene un nombre. ¿Pudieron leer un poco más y llegar al nombre de esta cirugía? ¿Un nombre propio? Sí, bueno, se llama cirugía de Noble, te lo digo yo. No. Una cirugía muy vieja, muy antigua, y lo que se hacía era, primero, eran en los pacientes que ya era la tercera, cuarta o quinta cirugía, y donde cada vez tenía más, los procesos de adherencia más formados. Entonces se devanaba todo el intestino, se separaban todas las adherencias, y finalmente es como que le pasaban ¿vieron ese tridente para clavar los chorizos para la parrilla? Que quedan todos los chorizos emparejados. Bueno, lo mismo con el intestino. ¿Para qué? Asumiendo que el intestino iba a formar de vuelta adherencias, que esas adherencias se formen con el intestino sin rotar. Por supuesto que después de una cirugía de Noble, si hubiera que operar de vuelta al paciente por cirugía intestinal, nada, era un calvario. Entonces, son cirugías más que nada anecdóticas, pero ¿Eso no, se no se realizan. llamaba Surget de Catgut, algo así, profe, o no? No, sí, operación Con lo que de se Noble. hacía con es el pinche, Catgut, algo así, ¿puede ser? Ah, claro, catgut es el material. Ajá, ya Claro. no existe eso. No, no, no. No, no, el catgut sí, si existe, es un material orgánico, es reabsorbible rápidamente, se utiliza muchas veces para cerrar peritoneo, no tiene buena fuerza tensil, nada por el estilo, pero es muy antiguo. ¿Se sigue Eh, usando? ¿Cómo? Perdón. Sí, Yo había leído también, había una técnica que era como la de Noble, pero modificada, que en vez de suturar las heces intestinales, suturaba, digamos, o sea, los mesos el sin meso. tocar, digamos, la heces intestinal. No sabía si No, eso porque era un poco más actual o tampoco. no, no, claro, la cirugía que yo les dije no es que perfora el intestino, perfora los mesos. Ujú. Sí, sí, yo les dije, les di el ejemplo de los chorizos en la parrilla, pero no es que no se pincha el intestino, se pinchan los mesos. ¿Sí? Vos dijiste algo que con las radiografías, lo dijiste un poco por arriba, pero es muy importante. Con una radiografía simple de abdomen uno puede intuir el lugar de la obstrucción. Sí. Y con esa radiografía, más eventualmente la sonda nasogástrica, más algún antecedente quirúrgico, uno puede, antes o sea, durante la internación, presumir cuál es la altura de la obstrucción y qué es lo que le está provocando eso. Pero son todos los datos al mismo tiempo. Bien. ¿Sí? Bien, dale. Y bueno, creo que esta era la última diapo. Bien, Ahí está la bibliografía. bien. Bueno, yo le hago con respecto al caso. Ustedes hablaron muy bien de esto a todos, ¿eh? Yo les pido que participen, si no, agarro a alguno de los que esté en la pantallita y les pregunto. Hablaron muy bien del cáncer de colon, hablaron muy bien de las probables causas que pueden ser bridas, mencionaron un poco por arriba a la radioterapia, y a mí me gustaría que, ya que hablaron de la radioterapia, ¿qué es lo que provoca la radioterapia?
y qué cosas leves puede provocar con respecto a las obstrucciones y qué cosas muy severas y bravas que casi no tienen tratamiento. Pero, profe, además de los diferenciales que pusieron, habíamos puesto también enteritis actínica con respecto a la Bien. radioterapia. Bueno, perfecto. Entonces, cortaste camino y fuiste exactamente donde yo quería que vayan, porque esta paciente fue vista y evaluada varias veces y se intentó siempre hacer tratamiento médico y no quirúrgico porque se sospechaba una enteritis actínica. Entonces, Luba, ¿qué diferencia es? ¿Por qué pensás que ponemos el foco y diferenciamos las adherencias de la enteritis actínica? ¿Qué diferencia hay? Y nosotros, por lo que habíamos visto, era el daño a la mucosa secundario a la radiación y que podía afectar sigmoides y recto. O sea, la adherencia puede estar en cualquier lado relacionado a la cirugía. Y después que también lo otro era que podía darse como un síndrome agudo o como un síndrome crónico. Y en el caso de esta paciente pasaron un montón de años, por eso también lo pensamos. Bien. ¿Cómo harías el diagnóstico, todos ustedes, cómo harían el diagnóstico con un estudio de una enteritis actínica? Ahí tenemos una gran duda porque habíamos visto que, bueno, que la radiografía y la TAC no eran muy específicas, pero sí la colonoscopía que nos mostraba que había edema en la mucosa, friabilidad y algo más, y telangiectasias, ulceraciones, y podía haber Bien, como necrosis en parche. bien, eso en el colon, porque vas Sí, en el colon, pero estamos hablando del intestino delgado. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que no tiene una enteritis actínica? Vos dijiste, si es sí, colon, es colitis actínica, ¿sí? Que sí, va a sí. tener diarrea, mucorrea, Sí, ortorragia, náuseas, enterorragia. vómitos. Pero Podía también. ¿cómo podemos sospechar o casi diagnosticar que tiene una enteritis actínica? Es decir, el intestino Ahí es delgado. donde nos quedamos con la duda con respecto por lo menos a las imágenes, porque la TAC nos decía que no era muy específica, la radiografía lo mismo. Igual Bien, había en la TAC, no sé, inflamación, pero todo muy, nada específico. bien, ¿qué investigaron con respecto a eso? ¿Respecto a qué, profe? A eso, porque les quedó la gran duda de qué estudio puede dar el diagnóstico. Esa gran duda, ¿cómo se la sacaron? Y estuvimos viendo justo un archivo del hospital italiano, que ese fue el que nos quedó con dudas, que decía que se podía hacer una enterotomografía de abdomen, que Sí, podíamos ver compromiso de las asas ileales, enterotomografía o, más sensible que eso, una Enteroscopía puede enteroresonancia. ser. Ah, enteroresonancia. La enteroresonancia. ¿De acuerdo? Ese es el estudio que te va a dar mucho más datos eh, precisos y casi el diagnóstico de la mano de la historia clínica, ¿no? De los antecedentes que tiene la señora. Bueno, le hicimos una enteroresonancia y sí tenía estigmas de algunas zonas de enteritis actínica, pero la señora siguió obstruida, así que lo operamos. Ahora sí vamos a hacer el remate del caso. La operamos, tenía múltiples adherencias, múltiples de todo el intestino delgado. Hicimos una laparotomía porque no pudimos nunca entrar por la laparoscopía. Entonces tenía una peritonitis plástica adhesiva que nos costó muchísimo trabajo debridar todo el intestino hasta una zona del intestino delgado distal, a unos 40 centímetros del ciego, que estaba adherida en forma indisoluble con la zona en la pelvis menor, la altura del promontorio, que si ustedes recuerdan que ella estuvo irradiada por un cáncer de recto, es la zona más comprometida. Entonces, ya tenía una tomografía de hace unos meses y una colonoscopía que nos hacía descartar la recidiva del tumor, más que era de hace 19 años, ¿no? Entonces, esa zona, la que estaba totalmente obstruida, la dejamos
e hicimos una anastomosis, o sea, un puente entre el intestino proximal, es decir, el obstruido, y el intestino desfuncionalizado. Hicimos una anastomosis laterolateral y dejamos adherido esa zona perdida en la pelvis. La señora anduvo bien y se está por ir de alta. ¿Sí? De todas formas, ese es el remate final del caso para que ustedes lo conozcan. Una situación difícil, una decisión difícil, porque otros cirujanos pueden haber decidido separar sí o sí el intestino con alto riesgo de que se lastime y con ileostomía y demás, y nosotros optamos por otra cosa. Pero bueno, todo esto que ustedes analizaron y expresaron nos hizo transitar bastante por las causas, los tratamientos de obstrucción intestinal y demás. ¿Alguna pregunta o comentario con respecto al primer caso este? Yo les digo, a ver, ¿cuántos días de tratamiento médico podríamos invertir para que se resuelva el caso? Se internó el lunes con antecedentes de haber vomitado, le pusimos una sonda nasogástrica y da 1500, 2000 mililitros de líquido bilio entérico, tiene una función renal alterada, da a pensar en una insuficiencia prerrenal, y está con deterioro del sensorio. Listo, se interna. Esperamos la analítica de laboratorio, reponemos agua, reponemos iones, y ahí estamos. Al otro día, de los 1500 salieron 1300, mejoró la función renal y mejoró su estado de conciencia. Bueno, ¿cuántos días más podemos esperar a un paciente a que resuelva en forma... Le pusimos corticoides, le pusimos antibióticos y todo lo que hacía falta para el tratamiento médico. Nosotros justo estuvimos charlando de eso y habíamos pensado entre 48 a 72 horas. No, o sea, en más de 3 días dijimos que no, pero no estábamos seguros tampoco. Bueno, está bien eso. En 48 horas uno tiene que tener una mejoría, por lo menos alguna de los parámetros que estamos tomando tiene que empezar a mejorar. Si en 48 horas esos parámetros no mejoran es porque la obstrucción está instaurada. Por supuesto que si estamos hablando de una obstrucción por una hernia o por una brida, la cirugía es mucho más rápida. Porque una cosa es sospechar una obstrucción por un tumor o por adherencias o bridas, y otra cosa es sospechar que el intestino está metido en un anillo herniario. Eso tiene urgencia. Bien, perfecto. Bueno, del otro grupo, ¿habló alguien? Sí, profe, yo soy del otro grupo, perdón. Ah, muy bien. Bueno, Lubas, salvaste al equipo. Vamos al otro caso. Estoy habilitada para compartir pantalla. ¿Quién está como administrador? A ver, María. Sí, ahí se está cargando tu pantalla. Dale. Lo mismo, chicos, la dinámica de esto va a ser, yo quizás cuando vayan exponiendo ustedes, los voy a frenar un poquitito y voy a hacer pie en algo que me interese, y ustedes van a ir participando. Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, nosotros ahí tenemos los integrantes del grupo, quienes exponemos son, bueno, Estefanía Roth, Mara Roth y yo, Gonzalo Muñoz. Pásala. Bueno, en nuestro caso es un paciente masculino de 47 años, que tiene, bueno, antecedente que es diabético, tiene un índice de masa corporal de 23, es decir, una obesidad mórbida. Como profesión es chofer de colectivo de larga distancia y, bueno, también es fumador ocasional. El motivo de consulta de este paciente es dolor perianal, tumefacción en la zona glútea, con tumor, rubor y dolor, son inflamaciones. Este episodio, o sea, ha tenido 3 de estos episodios en el transcurso de 10 meses. El primer episodio, o sea, que fue hace 10 meses, fue el de mayor magnitud. Tenía, bueno, en esa ocasión dice que fue en otra zona
del país, tuvo fiebre, alteración del estado general. Bueno, y en la zona glútea tenía lo que decíamos, la tumefacción, el rubor, el dolor. Y se le puso un drenaje en el cual él manifiesta que tenía abundante pus. Después se le hace, bueno, una cirugía, se deja el drenaje, se le da antibióticos, no refiere cuáles antibióticos. Y después el segundo episodio ocurre, como pusimos en la línea del tiempo, hace 4 meses, que es un episodio similar. Y el último episodio fue hace 2 semanas. Y en la actualidad el paciente se encuentra en buen estado general, ¿sí? Pero aún continúa con esa salida de líquido seroso purulento por la cicatriz que está cercana al ano y que coincide con los drenajes quirúrgicos que le han realizado anteriormente. A- para esto, en los episodios previos, se lo quiso estudiar al paciente, pero no tuvo adherencia a él, o sea, no concurría. Entonces no se lo podía estudiar. Y ahora en la actualidad sí, tiene el laboratorio normal y bueno, se va a hacer los estudios que se le solicita. Para la anamnesis, le hubiésemos consultado la característica del dolor perianal, si fue continuo, intermitente, si se exacerbaba en algún momento, eh, si se exacerbaba con la defecación, valorar la alicia del dolor. Si presentaba también otros síntomas acompañantes, los hábitos alimentarios, hábitos catárticos, por ejemplo, no sé si era un constipado frecuente, hábitos diuréticos. Mencionamos que el paciente era diabético, bueno, preguntar si presenta adherencia a su tratamiento, si tiene algún otro tipo de enfermedad, si tiene algún tipo de inmunosupresión, eh, antecedentes quirúrgicos. Al examen físico a este paciente, realizar una inspección general, centrarnos en el área o en la región perianal y, bueno, a la palpación, realizar un tacto rectal. Nosotros con los Les síntomas, hago les hago una pregunta. ¿Puedes volver a la anterior? sí, Ahí tienen un montón de consultas para hacer. ¿Ustedes se metieron en el foro para hacer las preguntas? sí, Sí, ¿Sí? sí. Yo no. Bueno, ahí discúlpeme entonces a mí porque no lo encontré. Sí respondí un montón de preguntas que hicieron con respecto al otro caso, pero no con respecto a este. Así que bueno, después si quieren les puedo ir, cuando termines la exposición, les puedo ir respondiendo esas consultas que tienen. sí, hoy. Bueno, en cuanto a lo positivo de nuestra anamnesis, llegamos a un diagnóstico presuntivo que es fístula perianal. Y esto es por el dolor perianal, la tumefacción en la zona glútea, que tenía tumor, rubor y dolor, el antecedente que tenía de abscesos en esos 4 meses y además el 40 al 50% encontramos que de los pacientes que tienen absceso perianal terminan desarrollando fístula. De hecho, es como de la fístula al absceso es la historia de la enfermedad. Salía también de escaso líquido seroso purulento, como dijo Gonza, por la cicatriz cercana al ano, y como factor de riesgo asociado tiene diabetes y obesidad. Nosotros a este paciente, si le realizáramos un examen físico y fuera fístula perianal, esperaríamos encontrar ante la inspección. Visualizar el orificio externo en la piel perianal, se puede ver como un nódulo, como la salida del contenido purulento o hemático, puede estar edematizado y puede o no haber presencia de dermatitis. Ante la palpación, como mencionamos, ante un tacto rectal, se podrían palpar zonas induradas que podrían corresponder al trayecto de las fístulas, identificar depresiones también que podrían ser del orificio interno. Y en el caso que estuviera obsedado, también se podría como comprimir. Se puede realizar también una anascopía que se vería, podríamos observar el interior, sería y ver el orificio interno, que es como un espéculo, pero bueno, en el ano, creo. O una rectoscopía. Acá en esta imagen se muestra como la evolución del absceso en realidad, que bueno, que está la cripta, se produce una obstrucción, se acumula, se produce una inflamación con la formación del absceso y esta termina fistulándose. Bueno, y acá está la imagen de la anoscopía. Bueno,
Bien, con respecto después a la regla de Goodsall, es una regla que por ahí nos ayuda a predecir el trayecto de la fístula para más o menos intuir si la fístula es simple o compleja. Se pone al paciente boca abajo en una posición genupectoral. Entonces lo que vamos a hacer es miramos, analizamos la región anal y aplicamos esta regla, que básicamente consiste en que trazamos una línea horizontal a la altura del ano y dividimos la zona en anterior y posterior. Si iniciamos por la zona anterior, vemos que, bueno, el orificio que salga de esa región anterior va a ser la parte final del trayecto de la fístula, ¿no es cierto? Y se dice que ese trayecto va a ser recto, corto y puede ser único, entonces por lo general nos orienta hacia una fístula simple. Esto por ahí aplica sobre todo para los que están máximo a 3 centímetros del ano. Si están a más de 3 centímetros, por ahí esta regla puede cambiar. Después en la zona posterior, también los orificios que salen en esa zona, también son la parte final de un trayecto, pero en este caso estos trayectos pueden ser curvos, largos y por lo tanto nos orientarían o tendríamos la sospecha de que son fístulas más complejas. Por ahí discutíamos de si esta técnica, qué tanto se aplica y qué tan efectiva es, porque bueno, en el dibujo se puede ver bien la técnica y después en la vida real, por ahí en la imagen real es un poco más difícil, ¿no? En esta imagen real podríamos pensar en que no está en la zona anterior y sospechar de una simple, pero bueno, discutíamos eso. Y bueno, y porque además tenemos los estudios complementarios que por ahí nos facilitan. Bueno, como para comentar, la fístula perianal es una comunicación anormal entre dos superficies epitelializadas. Tenemos un porcentaje que en el 90% más frecuente el orificio interno va a estar situado en la línea pectínea, y el 10% el orificio secundario también va a ser interno, pero se va a localizar el externo dentro del recto. Perdón, en el 90 no mencioné, pero el externo es en la piel, en el glúteo. Bueno, las causas, tenemos abscesos, infecciones, tenemos la enfermedad de Crohn, traumas, cuerpos extraños, puede ser posquirúrgico, y tumores encontramos también. Acá otra clasificación que es más anatómica según el esfínter, según los músculos esfinterianos, perdón, tenemos las fístulas extraesfintéricas, transesfintéricas, interesfintéricas y supraesfintéricas. De esto, o sea, es importante conocerlo porque respecto a esto va a ser el tratamiento. Nos planteamos como diagnóstico diferenciales quiste sebáceo, hidroadenitis supurativa, bueno, fisura anal y foliculitis. Los estudios complementarios que solicitaríamos a este paciente y que se utiliza para confirmar la fístula es la ecografía endorrectal o una resonancia magnética. Ambos dos estudios nos permiten evaluar el trayecto de la fístula y poder clasificarla. Y bueno, después en cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento de la fístula es siempre quirúrgico, y bueno, se puede hacer una anestesia raquídea, por ejemplo, y puede ser una cirugía desde muy sencilla o puede ser una cirugía muy compleja, dependiendo de a qué nivel cruza el trayecto fistuloso del complejo esfinteriano, como explicaba recién mi compañera. Entonces, esto a veces tiene el riesgo de dejar una incontinencia, tanto a gases como a heces. Entonces se dice, por ejemplo, que el tercio distal de ese complejo esfinteriano es el que menor riesgo presenta de dejar esa incontinencia. Entonces, bueno, se prepara el paciente el día anterior con una dieta líquida, se da antibióticos de profilaxis, puede ser una cefalosporina segunda, y el procedimiento va a depender de si es una fístula simple o compleja. Como ahí pusimos, fístula simple, fistulotomía o compleja, las distintas técnicas. Si quieres pasar al siguiente, la otra. Entonces la simple, que generalmente es fistulotomía, lo que se hace es que se corta ese túnel, se hace la apertura de la fístula, se limpia el trayecto, se deja abierto y en una semana eso tendría que cicatrizar. Es decir, básicamente sería una apertura, limpieza y curaciones. Generalmente aplica para las que son más subcutáneas, las transesfinterianas bajas. Y después en cuanto a las complejas, las distintas técnicas, bueno, tengo las técnicas de cetón o sedal, que acá lo que se hace se coloca un hilo quirúrgico, que puede ser de seda, nylon o plástico, en ese trayecto de la fístula, y lo que hace esto es que mantiene permeable, ¿no es cierto?, el trayecto. Entonces esto favorece el drenaje,
evita la acumulación de secreciones y también evita la posterior sobreinfección. Y también estimula la fibrosis de ese trayecto, es como que lo va secando, digamos. Después está la técnica del colgajo o del flap, que bueno, en esta lo que se hace es un cierre del orificio interno y se cubre con un colgajo de mucosas o mucosa de la pared, ¿sí? Anal o rectal. Y después se adhiere con sutura y después se asocia a, bueno, eso con curaciones o exéresis de ese trayecto. Después está la técnica de fibrina o de colágeno, que después de lavarlo y hacer el curetaje se aplica fibrógeno, fibrina, colágeno, y en ese trayecto lo que hace es que se forma un tapón o un coágulo. Entonces se sella la fístula y también estimula a los fibroblastos para que hagan una fibrosis. Y después está la técnica del lift, que también se hace un surco interesfinteriano, se abre ese espacio, se diseca y después se procede a la ligadura mediante una sutura. Bueno, y después tener en cuenta que la elección de estas técnicas depende de cada caso, bueno, también leíamos que de la experiencia del cirujano, de cuál cree el cirujano que se va a adaptar mejor a esta circunstancia y también de los insumos de los que disponga. Y también por ahí ser una mención en cuanto al postoperatorio, porque dentro de las patologías benignas de ano, las fístulas son de las patologías más severas porque el postoperatorio es largo, la curación no está garantizada del todo porque depende de la complejidad de la fístula y de la experiencia también del cirujano que tenga. Em, Aparte, después de la cirugía se requieren varias curaciones, por lo tanto también se vuelve un poco tedioso. Entonces depende del tamaño, de la magnitud, de la profundidad de la fístula y de la recuperación que es lenta y requiere muchas curaciones. Y también hay que tener en cuenta que por ahí es una baja laboral que puede durar de 10 días a meses, dependiendo del tipo de fístula, y según la profesión del paciente, porque el paciente por ahí puede ir a trabajar, pero es incómodo. En este caso nosotros tenemos un paciente que es un chofer de colectivo. Y bueno, y después las curaciones también por ahí se puede indicar a los familiares hacer curaciones en las casas. eh, que bueno, la curación básicamente consiste por ahí en limpieza con agua y jabón y se suele dar amoxi con clavulánico para evitar la infección. Bueno, ahora ustedes hablaron muy bien de fístula y también explicaron que la fístula era la consecuencia eh, casi, casi exclusiva de un absceso perianal, ¿no es cierto? Sí. Pero no hablaron nada de los abscesos perianales. Ah, está bien. Entonces, empecemos por los abscesos perianales. ¿Qué es lo que leyeron? ¿Por qué es importante? Porque ustedes pusieron una foto muy buena de un ano con uno o dos abscesos perianales, donde está la zona, una de las primeras. ¿Dónde está la regla de Gutsa? Tal cual. Uno con un absceso perianal sospecharía, en base a las reglas de Gutsan y Simon, cómo sería un eventual trayecto fistuloso. ¿Sí? Poné la siguiente, por favor. No, la otra, esa. En base a las reglas de Gutsan y Simon, habla de que si uno traza una línea transversal, la que está por delante del periné serían trayectos cortos y rectos, y los que están por detrás serían trayectos largos y sinuosos, curvos. Entonces, son mucho más complejos. Eso es importante. ¿Qué pregunta me querrían hacer con respecto a el antecedente de nuestro paciente? Hablando de de esta diapositiva que tenemos nosotros. Una de las dudas que nos Espera, surgió según fue, usándolo, ¿se escucha? Según la localización del orificio externo. Bueno, el paciente no tenía orificio externo al momento del examen y sí tenía toda una zona indurada, eritematosa y muy dolorosa que hacía que el ano se desplace hacia el lado contralateral. La pregunta que ustedes podrían hacer es,
si el examen físico o en los exámenes complementarios se podía, o sea, yo les podría decir si estaba dentro del hemiano hacia adelante o hacia atrás. Entonces ustedes pueden empezar a pensar en lo posterior que es la fístula. ¿Sí? La zona afectada del chico era lateral del ano, no me acuerdo si derecho o izquierdo, y estaba por detrás de la línea transversal. O sea, ¿Sí? sería sinuosa y Entonces uno podría pensar que si tuviera una fístula, esa fístula sería de las complejas. claro. ¿Sí? Esos datos así concretos, chiquititos, son los que les va dando esto que estamos hablando. Bueno, y como ya está operado 2 veces previamente, ya sabemos que tiene una patología no resuelta. ¿Qué otras patologías, enfermedades, más allá de las infecciosas y de la criptitis, te pueden provocar esto? Un absceso perianal, una aparente complicación infecciosa, pero que se transforma en crónica. El antecedente de diabetes puede ser ¿Cómo? puede ser el antecedente de diabetes, o sea, no escuché bien la pregunta, Bueno, pero por la dificultad bueno, que tiene para cicatrizar el tejido, por ejemplo. Bueno, en el paciente de su diabetes puede intervenir ahí, pero hay otras patologías primarias que pueden provocar esto y si uno no la biopsia, ¿Algún inflamatorio bueno, intestinal, profe? bien, ¿como cuál? Crohn. Enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn. Bien, perfecto. ¿Y qué otra enfermedad que no es inflamatoria puede provocar esto? Y si nosotros, un cáncer de ano, un cáncer Cáncer de de recto, recto. eso. Perfecto. Bueno, entonces siempre que se drene un absceso perianal o o se opere un pilicoma, una patología anaro-perianal, siempre se toman biopsias. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿y cuál es el examen? Perdón, ¿cuál es la complicación más temible o más temida de un absceso perianal en un paciente obeso, diabético y demás? Hablando de absceso perianal, ¿eh? Volvé a la primera radiografía, diapositiva, a la anterior, ahí, ¿Puede ahí. ser que haga una sepsis? Bueno, la sepsis sí, pero ¿por qué? O sea, hablemos de la topografía y de los tamaños de los abscesos y dónde pueden producirse. ¿Se refiere a la incontinencia o no? No, eso es Ah, una complicación quirúrgica. más en relación con la cirugía. Bien. ¿Por la irrigación? No. El absceso perianal, ¿Que si el afecte paciente la vía tiene, urinaria? no. Con respecto al plano de los elevadores, un absceso perianal se puede complicar yendo hacia arriba. Entonces se transforma en un absceso en herradura. Primero estaba en un solo sector y después sube porque va invadiendo planos y si pasa el plano de los músculos de los elevadores del ano, se transforma en un absceso en herradura que tiene alta mortalidad. Y va a comprimir Profe, disculpe porque no entendí. ¿Eso sería de los posanales profundos o no? Se llaman abscesos perianales y pueden ser superficiales o profundos. Los superficiales suelen ser rápidamente sintomáticos en la zona glútea y suelen hacer que el paciente consulte rápidamente. Puede ser que sea interesfinteriano o extraesfinteriano, esos son los superficiales. Ahora, si están por arriba de los esfínteres, por las fascias de la pelvis y del periné, y si tiene, por ejemplo, diabetes o alguna situación que comprometa la inmunidad, el absceso puede subir, y ahí es donde puede comprometer la vida. Y si sube, probablemente no tenga una manifestación a nuestra inspección, a nuestro examen proctológico, y entonces tenemos que saber que existen esto. Antes de pensar en todo lo que hablaron de la fístula, que está muy bien, la piedra principal nuestro primer escalón, es conocer cómo tratar los abscesos. Y que el paciente puede terminar con una colostomía o se puede terminar muriendo. En ese contexto,
qué estudio, qué examen complementario, qué imagen hay que pedirle para para documentar y certificar qué tipo de absceso perianal tiene. ¿Qué opina, no sé, alguien de lo que esté acá? Mara, Débora, ¿cómo? Pero fue una resonancia. Exacto. Se pide una resonancia de pelvis y se trata de estar ahí, y con los médicos radiólogos, los técnicos, no tiene que tener la certeza de dónde está alojado ese absceso. Porque cuando salga del resonador, el paciente tiene que saber si tiene riesgo de muerte y riesgo de una colostomía, porque hay que desfuncionalizarlo, o si por el contrario son abscesos de relativa baja mortalidad. Y después de eso, después de operarlo y drenarlo, que es lo único que hay que hacer, se habla y se tiene en cuenta el tema de la fístula, que sí hay que tenerla muy en cuenta. ¿De acuerdo? El tratamiento del absceso perianal es drenar por fuera. Doc, una consulta. Sí. Eh, entonces, este paciente, en este contexto, ¿puede estar teniendo un absceso nuevamente? O sea, esto fue una duda que nos planteamos en el Sí, grupo, señor. más una duda mía, porque Ujú. está bien, la fisiopatología dice que el 90% de las fístulas se originan, ¿no?, con un absceso, y entonces una vez generada la fístula, si existiera una obstrucción del orificio interno, ¿yo puedo estar volviendo a generar otro absceso? Y ahora que lo encontremos en la resonancia magnética, y en ese caso tendríamos que tratar primero el absceso y luego en un segundo momento la fístula. Totalmente sí. Ah, bien. El problema no va a ser que se tape el orificio interno de la Bien. fístula, sino que es que se tape el orificio externo. Ah, ¿De acuerdo? La fístula y el absceso se va a estar nutriendo desde el interior del recto, del canal anal, donde pasa materia fecal, sucia y criptitis. El problema no es que se tape ese orificio, sino es que se tape el externo, el de la piel. Entonces, si se drena el absceso perianal, muchas veces cuando hacemos el drenaje del absceso perianal y durante la anoscopía, nosotros podemos poner agua oxigenada en el absceso, o sea, drenado. Si hicimos la incisión de piel, hicimos un agujerito, la damos, sacamos todo el pus, y podemos poner agua oxigenada y mirar con un anoscopio, a ver si sale agua oxigenada de algún lugar del ano. Entonces ahí podemos hasta identificar el lugar, el orificio interno. La mayoría de las veces, por más que lo hagamos, no podemos verlo eso porque está obliterado, está en plena inflamación. Entonces, es una maniobra que se hace siempre de rutina. Suponiendo que no se puede ver eso, bueno, hay que hablar al paciente de que seguramente va a ser una fístula perianal, que va a tener un drenaje crónico de pus, que es esa comunicación que va a tener crónica, y que tiene que hacerse una resonancia para tratar de identificar el trayecto fistuloso. Hay porcentaje en el cual, así como se cierra el trayecto fistuloso, también se cierra el orificio inguinal, el orificio profundo, y no vuelve a tener más absceso ni nada por el estilo. Y hay un gran porcentaje que sí, que evoluciona hacia la fístula. ¿Sí? Cuando se opera la fístula, es muy importante tratar de tener la resonancia y tratar de identificar si tiene un trayecto transesfinteriano, interesfinteriano o supraesfinteriano, porque el tratamiento es lo que ustedes dijeron, hablando de la fístula. Puede ser una fistulectomía, es decir, sacar la fístula, puede ser una fistulotomía, puede ser colocar un drenaje, un sedal, perdón, y eso tiene que ver con la relación que tiene la fístula, sobre todo con uno de los esfínteres, que es el que va a provocar incontinencia si lo cortamos. ¿Cuál es? El externo. El externo. Por eso, cuando uno coloca un sedal, lo que hace es colocar como un borde de guante, una gomita, que va provocando una isquemia crónica. Esa isquemia crónica hace que el sedal vaya saliendo, vaya cortando de a poquitito las fibras del esfínter,
Y a medida que va cortando las fibras del esfínter durante los días, cuando va bajando el sedal, se van regenerando las fibras del esfínter, entonces llega un momento en que cuando cae el sedal, el esfínter fue atravesado durante 3 o 4 semanas y no se afectó su funcionalidad. Si uno secciona el esfínter en forma aguda, lo que viene es la incontinencia en forma inmediata. Entonces, la cirugía, como ustedes bien lo dijeron, la cirugía de las fístulas perianales pueden ser muy sencillas o pueden ser un calvario para toda la vida del paciente. Eso es así, porque cualquier persona tiene que convivir con su aparato esfinteriano, que es muy complejo, funcionando correctamente. Entonces, cuando eso no es así y se afecta la calidad de vida, se afecta a la familia, se afecta al trabajo, es un desastre. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, yo les voy a leer, a ver si encuentro. Acá estoy en mi computadora. Mi computadora no tiene micrófono, así que uso el micrófono de mi teléfono. Les voy a leer lo que dio la resonancia de este muchacho que no se quería hacer los estudios propuestos, justamente porque era claustrofóbico. Se le pidió la resonancia desde el primer momento. Dice, se reconoce trayecto fistuloso que se dirige del margen anal derecho en sentido caudal, alcanzando el plano cutáneo, se extiende por 52 milímetros con un espesor de 4 milímetros. Se acompaña sutil desdibujo del tejido graso. Entonces, fíjense, la longitud 52 milímetros para un trayecto fistuloso es muchísimo, son 5 centímetros. Y se dirige desde el margen del canal anal, de la parte derecha, hacia atrás. O sea que cumple con los criterios de Goodsall y Simon de fístula compleja. ¿Sí? Ya tiene fecha para operarse y obviamente tiene que hacerse una fistulectomía o un tratamiento de la fístula, sea el que sea, antes de que vuelva a hacer otro absceso perianal. Porque si se cierra el orificio cutáneo con su grasa, va a formar de vuelta el absceso y no puede ser operado de la fístula. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, doc. Bueno, ¿alguno quiere hacer algún aporte, algún comentario a esto? A mí me queda una duda, profe, que había leído de que para el prequirúrgico había que hacer una manometría, ¿puede ser? Anal. Bueno, puede ser. Cuando la manometría anal es muy importante para documentar en realidad cómo funcionan previo a la cirugía los esfínteres. Se hace sobre todo cuando son reoperaciones de pacientes que ya fueron operados una vez o 2 veces y tienen algún grado de incontinencia y vos tenés que operarlo. Entonces vos tenés que documentar cómo está ese esfínter en la previa. Gracias. Por nada. ¿Qué antibióticos tendrán que ponerle a un paciente que se interna y van a tratar por un absceso perianal? Vi que hay 2 esquemas distintos. Se puede dar metronidazol con ciprofloxacina o si no, amoxicilina con ácido clavulánico. Bien, ¿qué germes van a cubrir? Básicamente los intestinales. Grande activos y anaerobios. Bien, perfecto. Son 2 antibióticos, dos grupos de gérmenes, 2 esquemas de antibióticos, casi para la totalidad de las patologías intestinales, abdominales, así que no hay mucha vuelta. Bueno, muy bien. En el caso de que haya una lesión esfinteriana, ¿cuál es el tratamiento? Está bien que, bueno, se va a hacer una manometría, se va a documentar cómo funcionan los esfínteres y demás. ¿Y qué
¿qué tratamiento, qué terapéutica existe para mejorar eso? Bueno, el biofeedback, hay varias cuestiones, pero son estímulos eléctricos, se ponen como una especie de unos electrodos en el esfínter y se entrena el esfínter anal, como si fuera un músculo, otro otro músculo de la anatomía, se entrena. Y desde la parte kinésica se hacen un montón de ejercicios para que las poquitas fibras que puedan estar, digamos, existiendo, traten de ir supliendo la funcionalidad del esfínter que estaba íntegro. Yo tenía una consulta respecto a eso, porque me generó duda cuánto es la accesibilidad a al biofeedback, porque vi que es como que primero usan astringentes como loperamida y después recurren al biofeedback y si no, de ahí a cirugía. Y mi duda era eso, ¿es de accesibilidad fácil o solamente hay en determinados lugares? No, no es de accesibilidad fácil, la utilizan los coloproctólogos con mucha experiencia, que trabajan con kinesiólogos que se especializan en el periné, y no es de fácil acceso, pero tienen que saber que existe porque hay en la zona, tienen que estar disponibles. Hay veces que pasa que, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, cuando tienen partos vaginales, y se les genera o bien una disrupción importante de los músculos del periné, o bien durante la episiotomía se lesiona algunas de las fibras del esfínter. Bueno, ahí se trabaja con todo esto que estamos hablando. Bueno, yo les voy a pedir no por mí, pero sino para digamos, porque ustedes tienen que construirse en esta carrera de medicina. Cuando estén en una reunión de Zoom, prendan las cámaras, porque es, no les decir que es falta de educación, porque sería algo viejo, pero no está mostrando buena consideración con el que está llevando a cabo la reunión o sus alumnos que están expuestos. Entonces es como si estuvieran en el aula y de repente se ponen, qué sé yo, la capucha, se ponen los auriculares y bajan la cabeza. Cuando ustedes estén a cargo de alguna clase, alguna reunión por Zoom o videollamada, les va a pasar eso. Y si a ustedes no les prenden las camaritas de video, tienen que pedirlo. ¿Tá? No esperen siempre que durante su edad adulta o profesional les pida que prendan los videos, pues algo es como pedirle que no hagan ruido mientras toma la sopa. ¿Sí? Se los comento como una recomendación a ustedes que están por ser colegas. Bueno, ¿alguna consulta o duda o algo por el estilo? Si no, los dejo tranquilos. Bueno, bueno, gente, los dejo tranquilos, estudien, acuérdense lo último que les dije, que es lo más importante. Gracias, Bueno, gracias, Doc. Gracias. Chau, nos Gracias, vemos, Doc. chau. Chao. Chao.